Hola, ¿qué tal? Yo soy su maestra de proyectos, la arquitecta Milena Quintanilla, y esta plática tratará acerca del dimensionamiento de actividades humanas, las gradaciones de privacidad, las relaciones espaciales. Son temas académicos que se vinculan estrechamente con el ejercicio de vivienda que están desarrollando actualmente en Villa del Carbón. Quisiera comenzar la plática con esta frase del arquitecto Juan Legarreta, que dice así: la arquitectura ha sido construida para ser usada, no está ahí solo para ser admirada o para ser puesta en tela de juicio. No es un manifiesto o un modelo más o menos ideal. Son espacios destinados a servir, vinculados a la vida cotidiana, en la vida que debe acoger. Esto a veces se nos olvida, sobre todo cuando queremos diseñar envolventes majestuosas, espectaculares, fachadas divinas, lo cual no está mal, pero todo es un sistema, entonces no podemos olvidar sobre todo que los espacios van a acoger vidas y que esas vidas requieren de cierto confort, y para lograr ese confort necesitamos considerar las dimensiones del espacio. ¿Qué objetivos académicos se plantean con estos temas? Pues que ustedes sean capaces de determinar las dimensiones ideales de un espacio y de sus componentes a partir del análisis de las actividades que se llevarán a cabo en él, de manera que el proyecto no solamente sea bello, sino habitable y funcional. También que sean capaces de ordenar y sintetizar la información, y también que sean capaces de organizar en jerarquías los diferentes elementos del programa arquitectónico. Les recomiendo mucho este libro del arquitecto Alfonso Muñoz Cosme, que se llama El proyecto de arquitectura. En él se cuenta en sus primeras páginas una anécdota acerca de un estudiante de arquitectura que después llegaría a ser un famoso arquitecto, que mientras cursaba los últimos años se puso a trabajar en el estudio de Secundino Suazo. Le dieron la información necesaria y se puso a trabajar de lleno. Ya tenía plantas, alzados, perspectivas, cuando llega Suazo y le dice: ¿pero qué haces, insensato? ¿Cómo puedes dibujar sin haberte estudiado antes el programa, haber ido al terreno e incluso conocer a la familia? Y bueno, esta anécdota nos ilustra la importancia de realizar un análisis previo. Cada hora invertida será muy importante para que tengamos un resultado mucho más integral. Se hace la analogía con la fase de preparación para un gran viaje, en el que antes que nada recolectamos información, mapas, víveres, hacemos nuestra maleta, nos pertrechamos para todo lo que necesitaremos en la larga travesía. Y mientras más planeado esté nuestro viaje, mejor van a salir las cosas durante él. La primera pregunta sería: ¿cómo determinamos las dimensiones de un espacio? Debemos de considerar varios factores que podrían resumirse en este diagrama. No podemos comenzar sin conocer al usuario, como bien dice Suazo, ni la actividad que va a desarrollar. Ustedes están muy familiarizados con la actividad que se desarrolla en el tipo de proyecto que están diseñando, que es el habitar en una vivienda. Pero, ¿qué tal si les estuviéramos encargando un hospital? A menos que tengan quizás familiares que trabajen en un edificio de esta índole, quizás no conocerían muy bien el tipo de funciones y actividades que desarrollan los usuarios en este proyecto particular. Por ello es muy importante siempre una investigación de las dinámicas y casos particulares que puedan acontecer en cada tipo de proyecto. Para conocer al usuario, pues es importante conocer sus dimensiones y también conocer el mobiliario en función de la actividad que va a desarrollar. Cuando estos dos factores se mezclan, tenemos la ergonomía, y la ergonomía siempre va a considerar el espacio de trabajo, la relación con la máquina, con la actividad. Todo esto tendrá relación con un espacio habitable, obviamente se entremezclan aspectos de confort, y no podemos dejar de lado la normatividad, las reglas que nos dice cada zona particular con respecto a qué factores debemos llevar a cabo, sí o sí, dependiendo del lugar en donde estemos diseñando y construyendo posteriormente. Entonces, la actividad. Primero que nada debemos conocer al usuario, sus necesidades y las actividades que estos realizarán. Es importante saber cómo se realiza la actividad y quiénes realizan esta actividad. Usuarios, operarios, cuántas personas en total. Por ejemplo, en la vivienda, algo que hacemos todos es comer, ¿no? Ah, es
no es particular a alguna cultura en específico, pero la forma de comer sí. Algunas personas pues comen con muchas personas, otras comen con pocas personas, otras personas comen a nivel casi de suelo. Entonces, todo esto va a influir en las dimensiones del espacio. La antropometría, pues, es la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano, sus conocimientos y técnicas para llevar a cabo las mediciones, así como su tratamiento estadístico. Se divide en estática y funcional. Estática, como su nombre lo dice, trata de las medidas en reposo y funcional de las medidas del cuerpo humano en movimiento. La ergonomía, por su parte, busca optimizar tres elementos, que son humano, máquina, ambiente, de modo que coincida con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores, que se verán involucrados en la realización de una actividad, como cocinar, en la imagen que vemos a la izquierda, y como trabajar en la computadora, ¿no? Con un monitor. Además de la antropometría, la ergonomía, el análisis del usuario, la actividad, como ya hablamos anteriormente, otro factor que va a determinar si debemos contar con ciertas dimensiones o características mínimas en un local u otro serían los reglamentos de construcciones particulares de cada región o localidad en la que vayamos a diseñar y construir. O bien presentar nuestro proyecto, ¿no? En este caso, en el de la Ciudad de México, vemos que para vivienda unifamiliar y plurifamiliar nos dice que estos son el área mínima, el lado mínimo y la altura mínima para cada local. Si contrastamos esto con un plano arquitectónico, por ejemplo, de la recámara principal, con un lado mínimo de 240, veremos que queda muy estrecha las circulaciones. Entonces, no siempre se vayan con lo mínimo. Yo les recomiendo, y bueno, todos los asesores les recomendamos, hacer un análisis de ergonómico, antropométrico y del usuario para que esto sea mucho más cómodo dependiendo de las necesidades específicas de cada proyecto. También nos dice el ancho mínimo de las puertas, por ejemplo, aquí especifica que es diferente la medida de locales habitables y accesos principales que de cocinas y baños. También especifica los anchos de pasillos y circulaciones en general, en donde, por ejemplo, para pasillos el mínimo sería 75, pero si son comunes a dos viviendas o más, sería mínimo de 90, y también entre cuartos. Y en cuanto a la escalera, puede ser hasta de 75 centímetros si es que tiene un muro solo de un lado y barandal del otro, o si está confinada entre dos muros o es común a dos o más viviendas, sería de 90 centímetros. Otra dimensión importante a tomar en cuenta es acerca de los patios de iluminación y ventilación natural, un elemento al que muy frecuentemente se puede recurrir para compactar la vivienda, para que los cuartos sean habitables al tener iluminación y ventilación natural, pero tampoco se extienda demasiado el proyecto si no contamos con suficiente terreno. Entonces, aquí lo mínimo sería, de acuerdo con el reglamento, es de 250 metros o un tercio de la altura del paramento que sea más alto. Así, por ejemplo, si tenemos una altura de 620 entre 3, nos da menos de 250, entonces recurrimos a 250. Pero si tenemos una altura de 930 entre 3, nos da 310, entonces el ancho mínimo sería de 310, que pueden visualizar en el ejemplo. Y bueno, ¿cómo sintetizamos toda esta información? Porque ya tenemos antropometría, ergonomía, pasillos, circulaciones, reglamentos. Yo les recomiendo, y esto dependerá de cada uno de sus asesores, cómo se los pidan, pero que hagan estas cédulas de análisis espacial, así se pueden llamar. Aquí podrían sintetizar la información de manera que pongan la necesidad y el número de usuarios, que en el caso de una recámara es descansar, 2 personas. La actividad, pues que sería dormir, en qué espacio, en una recámara. ¿Qué mobiliario se requiere para esto? Pues comúnmente, aunque podrá ser particular de cada uno de sus clientes, por eso es importante el análisis de usuario, sería una cama matrimonial, 2 burós, quizás una cómoda para guardar ropa o ropa de cama, un closet o un armario. Y bueno, ¿qué condicionantes tendría que ser?
Una recámara siempre es considerado un local habitable. Entonces, los locales habitables, también lo verán en el reglamento, requieren de iluminación y ventilación natural. Así, ¿se acuerdan de los 240 mínimos que nos pedía el reglamento? Pues aquí se nos fue el análisis y vemos las medidas de la cama matrimonial, de 2 closets, quizás uno para cada persona, de 2 burós un poco más grandes que los de 52 centímetros y una cómoda con estas medidas, pues entonces nos queda, ya considerando la ergonomía, la antropometría y una adecuada circulación, así como el reglamento, que verán que les pide que las puertas no estén exactamente a paño de del umbral, sino que tengan cierta distancia de sobra, pues verán que aquí nos da un área total de 14.85, ¿no? Comparado con el mínimo que nos daba el reglamento. Este análisis no necesariamente lo tienen que hacer a computadora y con letra de molde. Ustedes pueden hacerlo a mano. El caso es que haya este análisis, que exista, que se plantee quién va a ser el usuario, que en este caso es para un restaurante, si se dan cuenta, hay cocineros, comensales, personales de servicios, cuál va a ser la actividad, cuál va a ser la necesidad, el espacio, la cantidad de espacios, el mobiliario que se requiere y bueno, posteriormente vendría el estudio de áreas, pero yo sí les recomiendo siempre hacer el croquis para imaginarse, aunque todavía no sepan cómo se van a integrar los demás espacios, imaginarse el interior de cada uno de esos espacios y qué área necesitan para que sea funcional, para que cumpla con la antropometría, con la ergonomía, que sea habitable además. Bueno, ¿y cómo entonces podemos resumir que podemos conocer las dimensiones del mobiliario en particular? Si hay uno en casa, yo les recomiendo que siempre tengan un flexómetro y corrobórenlo. También pueden consultar en algunos libros especializados que ya son como Biblias de mobiliario. Uno de ellos, muy recomendable, es Las medidas de una casa, de un arquitecto, por cierto, de la facultad. También la Enciclopedia de Arquitectura Habitacional, la Sola, que seguramente conocerán, o el Rivers como el Newford. Pero ojo, porque estas son medidas europeas y no siempre coinciden con las dimensiones del mobiliario que tenemos en disposición en México. También pueden consultar en la página dimensions.com, que también es mobiliario internacional, pero se darán cuenta que hay una gran variedad de muebles que quizás empleamos cotidianamente en nuestros diseños. ¿Y cómo no hacerlo? Ojo, nunca copien ni peguen un bloque predefinido de AutoCAD, ni de SketchUp, ni de Revit, ni de ArchiCAD, etc. Siempre corroboren sus dimensiones y escálenlo de acuerdo con las medidas reales de lo que encuentran en sus casas, habitaciones. ¿Por qué? Pues porque a veces no corresponden con la realidad. Ya lo verán cuando lo pongan a prueba. Esta es la página de dimensions.com. Si ven, también tiene elementos como la montaña, incluso del Juego de Tronos, pero podrán encontrar las medidas de camas individuales, matrimoniales, literas, muchos muebles de IKEA que está pronto por llegar a México, creo que este mes me parece, de pantallas, de baños, de cómodas, y bueno, les ayudará seguramente si acaso no tienen algún mobiliario a la mano. Si ustedes consideran la antropometría, la ergonomía, las circulaciones, la normatividad y las dimensiones del mobiliario ya preestablecidas, entonces seguro que podrán comenzar a diseñar desde adentro hacia afuera y no quedarán espacios muertos o tantos espacios muertos y tampoco quedarán espacios muy ahogados. Consideren esto para que su análisis sea mucho más integral. Una vez que tenemos determinadas las dimensiones de los espacios de cada local y podemos corroborar que sea cómodo, que sea funcional, que sea habitable, también debemos de preguntarnos cómo se pueden interrelacionar estos espacios entre sí. ¿Cómo poder hacerlo? Para ello, primero tenemos que preguntarnos qué tan público o privado es el espacio. Y a esto nos referimos con las gradaciones de privacidad en la arquitectura. En una vivienda está claro que el espacio más íntimo quizás sea un baño privado o una recámara, mientras que un espacio más público sería una sala de estar, el acceso mismo quizás o un comedor. En este ejemplo de Moulin Bauhaus,
podemos ver cómo los arquitectos establecieron de acuerdo a un módulo los espacios privados, los espacios húmedos, los espacios sociales y los espacios de almacenamiento. Por medio de diagramas se puede visualizar mucho mejor. No significa que todos hagan bloques totalmente ortogonales, ¿no? Pero ustedes para diagramar y explicar esto en sus láminas podrían recurrir a este tipo de esquemas gráficos. Entonces, en cuanto a los grados de privacidad, tenemos que un espacio fisonómico es un espacio que es esencial, preponderante, que si le quitas ese espacio va a dejar de tener la razón que es. De una vivienda valdría la pena preguntarse cuál es el espacio fisonómico de una vivienda, pero usualmente se relacionan con los espacios habitables que se determinan en el reglamento. Los espacios complementarios generalmente son los de servicios, aunque hay quienes subdividen complementarios y de servicios, y los espacios distributivos en general son las circulaciones. Así son los que estructuran, unen y articulan o separan las diferentes zonas del proyecto arquitectónico. Entonces, en una vivienda podríamos decir que los espacios fisonómicos son las habitaciones, los espacios complementarios podrían ser el comedor, la sala o el estudio, y los espacios de servicio serían la cocina, los baños, la lavandería en su caso, la bodega. Espacios distributivos, pasillos, escaleras, vestíbulos. Si alguna casa tuviera elevador, pues elevador, aunque lo dudo, pero sí hay. Y bueno, ¿cómo analizamos estas relaciones? Una vez definidos los locales o espacios con los que contará el proyecto, podemos emplear las siguientes herramientas de análisis para establecer cómo se organizarán los espacios y si habrá o no comunicación entre estos. Para ello podremos recurrir a una matriz de relaciones que seguramente han visto o ya han realizado en alguna ocasión, en el que aquí se puede achurar con un color más fuerte la relación que es más estrecha, con un tono un poco gris, la relación que es media, y dejar en blanco la relación que no existe, la relación que es nula. En cuanto a una vivienda, aquí, por ejemplo, en vez de achurar, se presenta con números. El número 1 sería para una relación muy estrecha, 2 media y 3 sin relación. Yo les recomiendo, si optan por esta matriz de relaciones, mejor mejor recurrir a los achurados, ¿no? Es más claro gráficamente. Después tenemos también los diagramas de relaciones. Los diagramas de relación nos dicen también cuáles son las conexiones directas o indirectas. En este caso, con línea punteada ponen las que son indirectas. Estos son un espacio de laboratorios, invernaderos. Y aquí nos dice, por ejemplo, que el acceso con los laboratorios tiene una relación muy estrecha, mientras que el vestíbulo recepción con la dirección es a lo mejor indirecta, ¿no? Que tendrías que pasar quizás por un vestíbulo previo para poder conectarte con un espacio y con otro. Aquí hay otro en el que se utiliza otro tipo de simbología, ¿no? La línea más gruesa sería la estrecha, la doble línea indirecta y la línea punteada todavía un poco menos fuerte. Ustedes pueden optar por la simbología que quieran, simplemente indíquenla. Y bueno, también están los diagramas de funcionamiento. ¿Cuál sería la diferencia con respecto al diagrama de relaciones? Pues que aquí en el de funcionamiento a veces se puede incorporar todavía más información, como en este caso colorean de diferente tono los espacios que son de visita, los espacios que son privados o los espacios de servicios, que bien también pueden categorizarse como vimos anteriormente, ¿no? Fisonómicos, complementarios, de servicios, distributivos. Y bueno, aquí también se relacionan, no importa la forma, si son círculos, si son hexágonos, eso depende del diseño y la creatividad que ustedes quieran ponerle a sus propios diagramas. Lo importante es que esté bien pensada la vinculación entre un espacio y otro. Este también es un diagrama de funcionamiento en el que no solamente se expresan las relaciones, sino el sentido. Cuando incorporamos las flechas nos dice si hay un sentido doble o solamente se puede salir por un lado y entrar por otro lado, ¿no? Cosa que está pasando ahorita con el COVID. A veces solamente nos permiten entrar por un lado y salir por el otro. Veamos un ejemplo, porque a veces hay confusión entre si el diagrama de funcionamiento es exactamente la repetición de una planta, pero con
quizá cubos o círculos en lugar de espacios arquitectónicos. Aquí el diagrama de funcionamiento nos dice que accedemos por un pórtico, después llegamos a un vestíbulo y ese vestíbulo tiene conexión con 3 espacios: el baño de visitas, la estancia, un vestíbulo privado. A su vez, la estancia tiene conexión con una cocina y con una terraza. Y a su vez el vestíbulo privado tiene conexión con las recámaras y con el baño privado. Veamos cómo se expresaría esto en un plano arquitectónico. En un plano arquitectónico tenemos no exactamente en el mismo lugar. Si ven, en donde está el baño privado hay una recámara. Lo importante es la relación, porque las recámaras pues no sabemos en el diagrama de funcionamiento hacia qué dirección van a estar. No tenemos el norte, no tenemos el terreno, nada más estamos pensando cómo se van a relacionar esos espacios. En cambio, en la planta pues sabemos que el vestíbulo está entre las 2 recámaras y enfrente de ella está el baño privado. ¿Sí notan la diferencia? Y bueno, aquí a continuación les muestro ejemplos de diagramas, no siempre son de funcionamiento, pero para que vean que la creatividad no tiene límites y ustedes pueden expresarlo con las herramientas que tengan a la mano, con el medio de expresión que ustedes quieran, con los colores que ustedes quieran, siempre y cuando se entienda la idea de relacionar los espacios. Pueden utilizar un programa en línea que se llama Miro, en el que van a encontrar algunas plantillas. Y vean, esta es una idea a la que pueden recurrir. Esto no es un diagrama, es un collage, pero sería muy interesante. ¿Qué tal si hacemos un diagrama a partir de un collage? Las técnicas pueden ser muy variadas. Y bueno, este análisis conformará en sí una parte de lo que es el programa arquitectónico, aquello de lo que hablaba Suazu, que es tan importante saber antes de empezar a diseñar siquiera o dibujar una raya en el plano. Un programa arquitectónico se define como un documento escrito y gráfico en el que se organiza y presenta la información, el análisis de hechos, la evaluación y las conclusiones que sirven de base para el desarrollo de un proyecto. Muchas gracias por su atención y recuerden que un buen programa nos ahorrará muchas horas, quizás de angustia, a la postre. Así que no dejen de analizar bien las dimensiones, las relaciones y las jerarquías entre cada uno de los espacios que contemplen su programa y su proyecto en específico.